Saludos, es un placer estar con ustedes. Este es el operador de Radio Mater, Hotel India 8, India Lima Oscar, un servidor Luis, quien tiene el privilegio de ser su facilitador en este programa permanente de capacitación de radioaficionados de SOTA República Dominicana. Este es un programa diseñado para formar a aquellos radioaficionados no licenciados, así como aquellos que desean cambiar de categoría en los elementos necesarios para operar de forma correcta y cumplir con los requisitos de examinación de la Autoridad de Telecomunicación de su país. En esta ocasión vamos a estar facilitando el tercer módulo del programa de cero a novicio. En este módulo vamos a hablar sobre los prefijos de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, vamos a hablar sobre códigos, fundamentos de señales de radio, métodos de transmisión, banda de frecuencia y también vamos a hablar de propagación. Así que iniciamos formalmente con este programa. Futuras estaciones atentas para aprender. Queremos recordarle que SOTA-RD surge como una manera de impulsar en República Dominicana el programa SOTA Summits on the Air, originalmente nacido en el Reino Unido, un programa global, el cual es un esquema de premios para radioaficionados que fomenta la operación portátil en zonas montañosas. SOTA-RD es una organización basada en la República Dominicana que promueve la operación de estaciones de radioaficionados en las cimas previamente catalogadas como medio de promoción del ecoturismo sostenible y la radioafición en general. En la imagen pudieron haber aquellos que hicieron una activación en enero 26 del año 2020 en Loma de Casabito, Constanza, aquí en la República Dominicana. El programa permanente de capacitación de radioaficionados de SOTA-RD tiene como propósito mejorar el estado del arte de la radioafición dominicana. Buscamos capacitar de manera constante a los radioaficionados en los elementos conceptuales y prácticos necesarios para operar, primeramente de manera eficiente, segundo, en todo tipo de condiciones, tercero, en todo tipo de misiones, y finalmente cumpliendo con las reglamentaciones de las autoridades de la República Dominicana y otros países. Vamos a comenzar con el tema de hoy. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT, asigna prefijos de distintivos de llamada para estaciones de radio y televisión de todo tipo. Estos prefijos forman la base, pero no coinciden de manera precisa con los identificadores de registro de las aeronaves a nivel mundial. Estos prefijos se acuerdan internacionalmente y son una forma de código de país. Un distintivo de llamada puede tener cualquier número de letras y números, cualquier cantidad, pero cada país solo debe usar distintivos de llamadas que comiencen con los caracteres asignados para su uso en ese país. Algunos países no cumplen completamente con esas reglas. Por ejemplo, las estaciones de transmisión australianas tienen oficialmente, pero no usan el prefijo VL, Víctor Lima. Canadá utiliza las siglas CB, Charlie Bravo, de Chile, para sus propias estaciones de la Canadian Broadcasting Corporation. Esto se produce a través de un acuerdo especial con el gobierno de Chile, el cual tiene oficialmente asignado el prefijo CB. En pantalla pueden ver la base de datos de prefijos de indicativos de radioaficionados DX y un mapa CQ de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Hablemos del Código Fonético Internacional. El alfabeto ortográfico radiotelefónico internacional, comúnmente conocido como el alfabeto fonético de la OTAN, o en inglés la NATO, es el alfabeto ortográfico radiotelefónico más utilizado. El alfabeto fonético y el código de cifras de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones son una variante.
Para crear dicho alfabeto, la Organización de Aviación Civil Internacional, es decir, la OASI, asignó palabras en clave de forma acrofónica a las letras del alfabeto inglés, de modo que las letras y los números tuvieran nombres distintos que serían más fáciles de entender por quienes intercambian mensajes de voz por radio o teléfono, independientemente de las diferencias de idioma o de la calidad del canal de comunicación. Estos alfabetos de ortografía se denominan a menudo alfabetos fonéticos, pero no están relacionados con los sistemas de transcripción fonética, como por ejemplo el alfabeto fonético internacional. Las 26 palabras de código en el alfabeto de ortografía se asignan a las 26 letras del alfabeto inglés en orden alfabético de la siguiente manera: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee y finalmente Zulu. El código Q o los códigos Q son una colección estandarizada de códigos de 3 letras, todos los cuales comienzan con la letra Q. Es una señal operativa desarrollada inicialmente para la comunicación radiotelegráfica comercial y posteriormente adoptada por otros servicios de radio, especialmente el servicio de radioaficionados a nivel mundial. Para distinguir el uso de un código Q transmitido como una pregunta del mismo código Q transmitido como una declaración, los operadores lo prefijaron con el marcador de la pregunta de la red militar, INT, int, dit, da, dit, da. O lo agregaron como un sufijo con el estándar del signo de interrogación del código Morse, que se leería en código Morse, dit, da, dit. Aunque los códigos Q se crearon cuando la radio utilizaba exclusivamente el código Morse, continuaron utilizándose después de la introducción de las transmisiones de voz. Para evitar confusiones, los distintivos de llamada del transmisor están restringidos. Es decir, ningún país recibe un prefijo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones que comience con la letra Q. Los códigos de la gama QAA hacia QNZ están reservados para uso aeronáutico. Los códigos QOA hasta la QQZ para uso marítimo y los códigos QRA hasta la QUZ para todos los servicios. Vamos a ver ejemplos de los códigos Q utilizados en el servicio de radioaficionados. QRA sería: ¿cuál es el indicativo de su estación? Con una respuesta, el indicativo de mi estación es. QRB: ¿a qué distancia está su estación? La distancia aproximada de mi estación es. QRD: ¿a dónde va y de dónde viene? Destino u origen. Voy a y vengo de. QRG: ¿quiere decirme su frecuencia exacta? Su frecuencia exacta es. QRH: ¿varía mi frecuencia? Mi frecuencia varía. QRI: ¿cómo es el tono de mi transmisión? El tono de mi transmisión es. QRK: ¿cuál es la legibilidad de mis señales? La legibilidad de sus señales es. ¿Está usted ocupado? Estoy ocupado. QRM: ¿está usted recibiéndome con interferencias?
estoy recibiéndole con interferencias. Es importante señalar que QRM también puede significar reunión. QRN, ¿está usted recibiéndome con estática? Estoy recibiéndole con estática. O también ruido atmosférico. QRO, ¿debo aumentar mi potencia? Aumente su potencia. QRP, transmite con poca potencia. Estoy transmitiendo con poca potencia. QRQ, ¿puedo transmitir más rápido? Transmita más rápido. QRR, ¿está usted preparado para transmisión automática? Estoy preparado para transmisión automática. QRS, ¿debo transmitir más lentamente? Transmita más lentamente. QRT, ¿debo cerrar mi transmisión? Cierro mi transmisión. QRU, ¿tiene usted algo para mí? Estoy atento por usted. No tengo nada, estoy a disposición. QRB, ¿está usted atento para mí? Estoy atento para usted. QRW, ¿puedo informar a que lo estaré llamando en? A lo cual respondemos, informe a que lo estaré llamando en, refiriéndose a tiempo. QRX, ¿debo esperar? Espero un momento. Parada momentánea. QRY, ¿cuál es mi turno? ¿Quiénes están presentes? Su turno es. QRZ, ¿quién llama? Está siendo llamado por. QSA, ¿cuál es la intensidad de mis señales? Con una S del 1 a 9, la intensidad de sus señales es. QSB, varía la intensidad de mis señales. La intensidad de sus señales varía. QSD, es mi transmisión defectuosa. Su transmisión es defectuosa. QSJ, ¿cuál es el monto? El monto es. QSK, ¿puede oírme entre las señales? Si hay recepción difícil, puedo escucharlo entre las señales. QSL, ¿puede acusarme recibo? Le acuso recibo, ok. QSM, ¿debo repetir el último mensaje? Repítame el último mensaje. QSN, ¿me escuchó usted en? Lo escuché en. QSO, ¿puedo comunicarme con? Debo comunicarme con. QSP, ¿puede usted retransmitir mi mensaje? Puedo retransmitir su mensaje. QSQ, ¿tiene médico a bordo? Tengo médico a bordo cerca. QSU, ¿puedo transmitir en esta frecuencia? Transmita en esta frecuencia. QSW, ¿quiere transmitir en esta frecuencia? Transmita en esta frecuencia. QSX, ¿quiere escuchar a en? Escuche a en. QSY, ¿debo transmitir? ¿Debo cambiar mi frecuencia? Cambiaré mi frecuencia. QSZ, ¿debo transmitir cada palabra varias veces? Transmita cada palabra varias veces. QTA, ¿debo cancelar el mensaje? Cancele el mensaje. QTB, ¿está de acuerdo con las letras y los números que le envié? No concuerda las letras y los números que le pasé. QTC, ¿tiene mensajes para transmitir? Tengo mensajes para transmitir. QTE, ¿cuál es mi posición con relación a la suya? Su posición con relación a la mía es. QTH, ¿cuál es su posición? Mi posición es.
QTL, ¿cuál es su rumbo? Mi rumbo es QTJ. ¿Cuál es su velocidad? Mi velocidad es QTN. ¿A qué hora salió de? Salí de a las horas. Obviamente colocaríamos la ubicación y la hora específica. QTR. ¿Cuál es la hora correcta? La hora correcta es QTS. ¿Puede transmitir su indicativo para sintonizarlo mejor? Transmita su indicativo para sintonizarlo mejor. QTU. ¿A qué hora transmite usted? Transmitiré a las horas. QTV. Debo estar atento a las horas. Estaré atento a las horas. Cada vez que esté haciendo una pausa, usted deberá sustituir con la información correspondiente. QUA. ¿Tiene usted noticias de? Le envío noticias de. QV. ¿Puede darme informaciones del tiempo? Las informaciones del tiempo son QUC. ¿Cuál es el número del último mensaje? El número del último mensaje es QUD. ¿Ha escuchado el llamado de emergencia de? Escuche el llamado de emergencia de urgente. QUF. Señal de socorro, de emergencia o peligro. QUH. ¿Quiere darme la presión atmosférica? La presión atmosférica es de QUJ. ¿Quiere indicarme el rumbo a seguir? El rumbo a seguir es Hablemos ahora del código Morse. Cada símbolo del código Morse está formado por una secuencia de puntos y guiones. La duración del punto es la unidad básica de medida de tiempo en la transmisión del código Morse. La duración de un guión es 3 veces la duración de un punto. Cada punto o guión dentro de un carácter va seguido de un periodo de ausencia de señal llamado espacio, que es igual a la duración del punto. Las letras de una palabra están separadas por un espacio de duración igual a 3 puntos, y las palabras están separadas por un espacio igual a 7 puntos. Para aumentar la eficiencia de la codificación, se diseñó el código Morse de manera que la longitud de cada símbolo sea aproximadamente inversa a la frecuencia de aparición del carácter que representa el texto en el idioma inglés. Así, la letra más común en inglés, la letra E, tiene el código más corto, es decir, un solo punto. Debido a que los elementos del código Morse se especifican por proporción en lugar de por duraciones de tiempo específicas, el código generalmente se transmite a la velocidad más alta que el receptor es capaz de decodificar. La tasa de transmisión del código Morse se especifica en grupos por minuto, comúnmente denominados palabras por minuto. El código Morse generalmente se transmite mediante la codificación de un medio portador de información como corriente eléctrica, ondas de radio, luz visible u ondas sonoras. La corriente u onda está presente durante el periodo de transmisión. Hablemos ahora del código RST. El código RST, ese es el sistema más utilizado para indicar a nuestro corresponsal la intensidad, calidad y tono de las señales recibidas. Consta de 2 cifras en fonía
y consta de 3 cifras en telegrafía. Estas son comprensibilidad, en inglés readability, de ahí la R, va del 1 al 5, donde el 1 se distingue un 20% o menos del mensaje. 2 corresponde a se distingue entre un 20% y un 40% del mensaje. 3 se distingue entre un 40 y un 60% del mensaje. 4 se entiende sin dificultad. Y 5 perfectamente entendible en su totalidad. Por ende, si le indican que su transmisión es un 5, su transmisión está siendo perfectamente entendida en su totalidad. Hablemos ahora de la S. La fuerza, en inglés es strength, y de ahí la letra S, va del 1 al 9. En este sentido, 1 representa señales a nivel de ruido del receptor. 2 corresponde a señales muy débiles. 3 señales débiles. 4 señales aceptables. 5 señales bastante buenas. 6 señales buenas. 7 señales medianamente fuertes. 8 señales fuertes. Y 9 señales muy fuertes. Es importante señalar que muchos radios incluyen una pantalla donde muestran, o algún tipo de indicador, donde muestran la cantidad de señal que está siendo recibida. Por ende, puede ser que le digan que su señal es S1 o S5 o S9, en cuyo caso es una señal muy fuerte. También es posible que le indiquen que su señal está por debajo del nivel del ruido, o también es posible que le indiquen que su señal es S9 más 20 decibeles, es decir, una señal por encima de señales muy fuertes. Finalmente, queremos también señalar que el tono que solamente se utiliza en telegrafía va del 1 al 9 de acuerdo a la musicalidad de la señal. A diferencia de fonía u otros medios, donde solo señalamos el valor de R y S, en telegrafía también se agrega una T, el tono, al final. Por ende, una señal puede ser en telegrafía 599, mientras en fonía la misma señal sería solamente 59. Vamos a hablar un poquito también de fundamentos de señales y radio. Una señal de radio puede ser energía eléctrica dentro de un equipo de radio o una onda de radio que viaja por el espacio. Una onda de radio comienza en una antena que convierte una señal eléctrica en ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz. A medida que la onda pasa por otras antenas, crea en la antena réplicas de la señal eléctrica original que sigue viajando a la velocidad de la luz y extendiéndose hasta donde pueda llegar. Una radio convierte la señal recibida en voz, datos digitales o incluso código Morse. El proceso de convertir la señal de salida del transmisor en ondas de radio que salen de la antena se le conoce como radiación o irradiación. Al igual que una onda de agua, una onda de radio varía continuamente en intensidad o en amplitud. Este cambio continuo se le llama oscilación. A medida que la señal oscila, cada secuencia completa de arriba a abajo se le llama ciclo. El número de ciclos por segundo es la frecuencia de la señal, la cual es representada por una F minúscula. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio, en inglés hertz, el cual se abrevia Hz, con una H mayúscula y Z minúscula. El periodo del ciclo, representado por una T mayúscula, es su duración. El recíproco del periodo
1 sobre t es la frecuencia de la señal f. Un ciclo por segundo es 1 hercio. A medida que aumenta la frecuencia, se hace más fácil usar unidades de kilohercios, es decir, 1000 hercios, megahercios, el cual corresponde a 1000 kilohercios o 1.000.000 de hercios, y gigahercios, el cual corresponde a 1000 megahercios o 1.000.000.000 de hercios. Cada ciclo de la señal tiene la misma forma básica, subiendo y bajando y volviendo hacia donde comenzó. Un tipo de onda tipo sinusoidal. La posición dentro de un ciclo se le llama fase, el cual es ilustrado en la figura que vemos en pantalla. La fase se utiliza para comparar cómo se alinean las señales de onda sinusoidal en el tiempo. Una fase se mide en grados y hay 360 grados en un ciclo de una onda sinusoidal. Si dos ondas sinusoidales tienen una diferencia de fase de 180 grados, de modo que una onda aumenta mientras que la otra disminuye, están desfasadas. Las ondas que no tienen diferencia de fase, por lo que están aumentando y disminuyendo al mismo tiempo, están en fase. Cuando hablamos de longitud de onda, la debemos expresar en la misma unidad de longitud que la velocidad, siempre y cuando la frecuencia se exprese en la misma unidad de tiempo que la velocidad. Para una onda viajando en el espacio libre y lo suficientemente cercano para que las ondas viajen a través del aire, la fórmula para expresar la longitud de onda es la distancia en metros es igual, es decir, la distancia viajada en metros es igual a 300 dividido entre la frecuencia en megahercios. Esto nos va a dar la distancia que viajó la onda en un periodo de 1 segundo. Vamos a hablar de los métodos de transmisión. Empecemos con la onda continua, o CW en inglés, Charlie Whiskey. Una onda continua o forma de onda continua, CW, es una onda electromagnética de amplitud y frecuencias constantes. Típicamente una onda sinusoidal, que para el análisis matemático se considera de duración infinita. A onda continua también se le conoce como por el nombre dado a un método temprano de transmisión de radio, en el que una onda portadora sinusoidal se enciende y apaga. La información se transporta en la duración variable de los periodos de encendido y apagado de la señal. Por ejemplo, usando el código Morse o alfabeto Morse en los primeros radios para representar con ese encendido y apagado guiones y puntos, que a su vez representaban las letras del alfabeto Morse. En las primeras transmisiones de radio por telegrafía inalámbrica, las ondas CW también eran conocidas como ondas no amortiguadas. Para distinguir este método de las señales de ondas amortiguadas producidas por los transmisores anteriores del tipo de chispa. Hablemos ahora de la modulación. Este es un sistema utilizado actualmente, el cual parte de dos ondas. Una onda portadora, la cual es encargada de fijar la frecuencia de transmisión y la cual vamos a alterar para que transporte la información que queremos. También la onda moduladora, que es la onda que queremos transmitir y la cual representa la voz, música, datos o cualquier información que queramos sea enviada. Al proceso de modulación no es más que alterar de una forma determinada la onda portadora en función de la onda moduladora, obteniéndose como resultado final la onda modulada que va a ser irradiada. Para ello, nos vamos a basar en los dos parámetros más importantes de una onda.
Primeramente la amplitud y luego la frecuencia. En función del parámetro empleado, vamos a tener dos posibles tipos de modulación. Primeramente la modulación en amplitud o AM y luego la modulación en frecuencia FM. Hay muchos otros tipos de modulación, pero vamos ahora mismo a hablar de estos dos únicamente. Por ejemplo, podemos decir FSK, que es Frequency Shift Keying, que es un tipo de modulación utilizado. También está PSK y otros más. La modulación en amplitud o AM fue el primer método de transmisión por radio. Se basa en variar la amplitud de la onda portadora en función de la amplitud de la onda moduladora, obteniendo como resultado una onda modulada que contiene en sí mismo a la moduladora. Si unimos los extremos de la onda modulada, obtendremos la señal moduladora y su simétrica. Un parámetro importante es el porcentaje de modulación, que indica la amplitud mínima o nivel cero de la onda modulada. Una modulación al 100% indica que la amplitud mínima será cero. Es posible demostrar matemáticamente que la onda modulada final se puede descomponer en tres señales. Una de frecuencia igual a la portadora y otra que es resultado de sumar y restar la frecuencia de la moduladora a la de la portadora. Esto es importante para poder determinar el ancho de banda que ocupa la transmisión. Por lo general, el ancho de banda lo vamos a medir en kilohercios, aunque para señales mucho más amplias podríamos medirlo en megahercios o en gigahercios. En algunos casos, para señales muy pequeñas, tenemos señales que pueden ser medidas en hercios. Un ejemplo es las señales de CW, Charlie Whiskey o código Morse. La modulación en frecuencia, FM, se basa en variar la frecuencia de la portadora con arreglo a la amplitud de la moduladora. En este sistema de modulación existe un problema práctico, y es que rara vez el ancho de banda de la transmisión es inferior a 10 veces la señal de la moduladora. Tiene la ventaja de poder transmitir mayor información que solamente la información que queremos modular. Una desventaja es que requiere de mucha potencia, mucha energía para transmitir la información, aunque menos que las transmisiones en AM. Hablemos de optimización de la potencia. Justamente este era uno de los inconvenientes iniciales de las transmisiones en AM, que requerían un alto nivel de potencia. Como consecuencia de esto, de lo que hemos conversado, vamos a obtener que en el mejor de los casos, un porcentaje de modulación del 100%, la onda portadora va a consumir el 50% de la potencia, mientras que cada banda lateral de nuestra transmisión, ya sea en AM o en FM, va a consumir un 25% para un 100% del total. ¿Cómo podemos optimizar esto? Bueno, podemos filtrar la onda modulada antes de que ésta sea emitida, con lo que nos vamos a situar con uno de los siguientes sistemas. Modulación en doble banda lateral, DSB, donde únicamente estamos suprimiendo la frecuencia central, es decir, la portadora. Esto nos da una señal con 50% menos de potencia emitida. Una modulación en banda lateral única, BLU o SSB, Single Sideband en inglés, altamente utilizada, sobre todo en las frecuencias más bajas. Suprime la portadora, pero también suprime una de las bandas laterales. Y luego tenemos la modulación en banda lateral vestigial o BLV,
en donde se suprime una parte de una de las bandas laterales. Y es un sistema utilizado para la transmisión de imagen de televisión o video. Cuando empleamos alguno de los sistemas anteriores, vamos a obtener un mayor aprovechamiento de la potencia, pero a la vez vamos a ocupar un menor ancho de banda. Para poner un ejemplo, las transmisiones en single sideband ocupan 2.5 kHz en promedio en HF. En comparación, las transmisiones en FM ocupan unos 25, aproximadamente 25 MHz. Hablemos un poquito también del espectro radioeléctrico. Si se conecta a un altavoz cualquier señal por debajo de los 20 kHz, se van a producir ondas de sonido que los seres humanos podemos escuchar, por lo que vamos a llamar señales de frecuencia de audio o audio frequency AF. Las señales que tienen una frecuencia superior a los 20.000 Hz o los 20 kHz son señales de radiofrecuencia o RF. El rango de frecuencias que corresponden a las señales de radio se le llama el espectro de radio. Este espectro comienza en los 20 kHz y continúa a través de varios cientos de gigahercios. Es decir, más de 1.000 millones de veces más alto en frecuencia. Un rango específico de frecuencias en el que las señales se utilizan para un propósito común o tienen características similares se le conoce como una banda. Por ejemplo, la banda de transmisión AM se extiende desde 550 a 1700 kHz, mientras que la banda de transmisión FM cubre de 88 a 108 MHz. Las bandas de frecuencia utilizadas por los aficionados se les denomina bandas de aficionados. Es bueno señalar que desde 3 kHz hasta 30 kHz estamos en la banda de Very Low Frequency. Mientras menores los kilohercios, mayores las longitudes de onda. Desde 30 kHz hasta los 300 kHz estamos en Low Frequency o frecuencias altas, frecuencias bajas. Desde 300 kHz hasta los 3 MHz estamos en Medium Frequency o frecuencias medias. Y es bueno señalar que amplitud modulada, es decir, las estaciones o emisoras AM, se encuentran dentro de la frecuencia media, medium frequency, desde los 500 hasta los aproximadamente 1500, 1800 kHz, dependiendo del país. Desde 3 MHz hasta los 30 MHz estamos en high frequency o frecuencias altas. Y dentro de este grupo, de esta banda, es que encontramos las estaciones de onda corta. Desde 30 MHz hasta los 300 MHz estamos en very high frequency o frecuencias muy altas. Aquí tenemos la televisión por VHF, así como las estaciones FM. Estas frecuencias también tienen las bandas aéreas para comunicación con los aviones y demás, además de muchas frecuencias comerciales, incluyendo radio comercial, así como radio amateur, que obviamente dentro de todos estos rangos también hay espacios para la radio amateur. UHF o Ultra High Frequency va desde los 300 MHz hasta los 3 GHz. Aquí tenemos televisión en UHF, pero también podemos encontrar los teléfonos móviles y también otros tipos de equipos, como por ejemplo los enrutadores inalámbricos, las señales Wi-Fi. Desde 3 GHz hasta 30 GHz tenemos Super High Frequency, donde tenemos comunicación satelital, en adición también de comunicaciones especializadas por microondas y otros tipos de comunicaciones. De 30 GHz hasta 300 GHz tenemos Extremely High Frequency y aquí tenemos algunos tipos muy especializados de instalaciones de radar,
sobre todo radar para investigación interplanetaria o espacial, entre otros tipos de comunicaciones muy especializadas también. Vamos a ver entonces las bandas de frecuencias asignadas según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para los radioaficionados. En la banda de 160 metros, que va desde los 1800 kHz hasta los 1850 kHz, los radioaficionados que obtienen su permiso de transmisión, su inscripción en el registro especial en República Dominicana, pueden transmitir CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. En los 80 metros, que tiene dos porciones, una en 3500 kHz hasta los 3575 kHz, podemos transmitir CW, RTTY, datos, fonía e imágenes, lo cual también aplica para la segunda porción, que va de 3575 hasta los 4000 kHz. En los 40 metros, podemos transmitir desde los 7000 a los 7025 kHz, CW, RTTY y datos. Desde los 7025 hasta los 7150, CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. Mientras que de los 7150 hasta los 7300 kHz en la banda de 40 metros, solamente CW y fonía. Vamos ahora a la banda de 30 metros, los 10.100 kHz hasta los 10.150 kHz. Aquí podemos transmitir CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. Internacionalmente, sin embargo, esta es una banda que comúnmente solamente se transmite CW, RTTY y datos. En los 20 metros, desde los 14.000 kHz hasta los 14.100 kHz, CW, RTTY y datos, desde los 14.100 hasta los 14.150, CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. Y finalmente, desde los 14.150 hasta los 14.350, CW y fonía. En los 17 metros, desde 18.068 kHz hasta 18.110 kHz, podemos transmitir CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. Mientras que desde 18.110 kHz hasta 18.168 kHz, podemos transmitir CW y fonía. Pasemos ahora a la banda de 15 metros. Aquí podemos transmitir los radioaficionados dominicanos desde 21.000 kHz hasta 21.200 kHz. CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. Y de 21.200 kHz hasta 21.450 kHz, solo CW y fonía. En la banda de 12 metros, podemos transmitir de 24.890 kHz hasta 24.930 kHz. Aquí CW, RTTY, fonía, datos e imágenes. De 24.930 hasta 24.990 kHz, CW y fonía. Vamos a pasar ahora a la banda de 10 metros. En 28.000 kHz hasta 28.300 kHz, CW, RTTY y datos. Mientras que de 28.300 hasta 29.700 kHz, CW y fonía. En la banda de 6 metros, que va desde 50 MHz hasta 54 MHz, fonía, RTTY, datos e imágenes. En 2 metros, de 144 MHz a 148 MHz, fonía, RTTY, datos e imágenes. En 70 centímetros, desde los 420 hasta
los 450 megahercios, ponía RTTY, datos e imágenes, en 33 centímetros, que va desde los 902 hasta 928 megahercios, ponía RTTY, datos e imágenes. Y finalmente, en la banda de 23 centímetros, que va desde 1240 megahercios hasta 1300 megahercios, ponía RTTY, datos e imágenes. Vamos a hacer algunos señalamientos sobre estas bandas. Primero, es importante señalar que en la República Dominicana, estas bandas se asemejan lo más posible a lo establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como también a las recomendaciones hechas por la IARU, que es el organismo internacional que más se destaca por defender los derechos de los radioamateurs en relación al espectro radioeléctrico. Habiendo dicho eso, las bandas de frecuencia que tenemos asignadas no están 100% alineadas internacionalmente en todos los países con los estándares establecidos por la ITU, por lo que podríamos notar que en espacios de frecuencia que en República Dominicana deberían estar asignados y usados únicamente por radio amateur, podemos encontrar emisoras de onda corta internacionalmente hablando, así como otros servicios comerciales. En todo sentido, el radioaficionado nunca deberá crear interferencia a estos servicios, principalmente por nuestro código de ética como radioaficionados, y segundo, porque en muchos casos la asignación que tenemos a estos servicios es secundaria. ¿Qué significa esto? Que si encontramos algún operador o algún servicio funcionando en estas frecuencias, debemos permitir su uso y no podemos interferir con ellos. También es bueno señalar que la asignación que hace el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias a los radioaficionados dominicanos asume que la operación es dentro del territorio de la República Dominicana, lo que esto indica que los radioaficionados dominicanos operando dentro de República Dominicana o los radioaficionados extranjeros con permiso de operación en República Dominicana deberán regirse por lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Si un radioaficionado dominicano viaja al extranjero, va a estar regido por el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del país destino al que ese radioaficionado está viajando y deberá obtener y pedir los permisos de transmisión correspondientes. A partir de la banda de 70 centímetros, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias nos asigna de manera secundaria estas frecuencias, lo que significa, como mencionamos en el slide anterior, que debemos tratar de no causar interferencias con asignaciones comerciales dentro de estas bandas. Es importante recordar a usted, novicio o futuro novicio, que usted está en la obligación de apegarse al artículo 17.1 del reglamento para el servicio de radioaficionados y bajo ninguna circunstancia deberá transmitir fonía, en este caso voz, u otra modalidad no indicada en este artículo en las bandas de HF. Asimismo, es importantísimo estar claro de que debe abstenerse de hacer transmisiones en VHF y o UHF usando los repetidores instalados. De no observar esta advertencia, y esto es un aviso específicamente para aquellos que tengan licencias de operación en República Dominicana, el Departamento de Monitoreo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones puede registrar alguna actividad suya que esté fuera de sus privilegios de operación, en cuyo caso su inscripción al registro especial de radioaficionados, que es su permiso de operación, puede ser revocado y sus equipos pueden ser incautados. Así que hacemos esta observación de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que establecen los reglamentos y también de acuerdo a lo que establece el Manual Oficial de Estudio del Indotel. Vamos a hablar de propagación. Las ondas de radio
se extienden desde una antena en línea recta a menos que se reflejen o refracten en el camino, al igual que la luz. Al igual que las ondas de luz, la fuerza de una onda de radio disminuye a medida que se aleja de la antena transmisora. Finalmente, esa onda se vuelve demasiado débil para ser recibida porque se ha extendido demasiado a lo largo de su camino o algo en su camino la absorbió o la dispersó. La distancia sobre la cual se puede recibir una transmisión de radio se le llama rango. Las ondas de radio pueden reflejarse por cualquier cambio repentino en el camino que están recorriendo, lo cual puede ser un edificio, una colina o incluso cambios climáticos en la atmósfera. Las obstrucciones, tales como los edificios y las colinas, también crean sombras de radio, especialmente en las frecuencias de VHF y UHF. La vegetación también puede absorber ondas de radio VHF y UHF. En algunos casos, esto puede resultar en un mayor rango en el invierno, sobre todo en países que estén por encima del trópico. Las precipitaciones, como la niebla y la lluvia, pueden absorber las ondas de radio de microondas y UHF, pero tienen poco efecto en HF y en las bandas más bajas de VHF. En pantalla podemos ver una figura que muestra cómo las ondas de radio también pueden ser difractadas a medida que viajan más allá de los bordes afilados de objetos grandes. Específicamente, las ondas HF pueden saltar a la ionosfera, lo cual permite que puedan ser recibidas en distancias muy largas. A la propagación del tipo que hemos comentado se le llama difracción de filo de cuchillo, sobre todo cuando ondas VHF que están pasando alrededor de edificios o de montañas. Vamos a hablar un poco de la refracción. La refracción es otro tipo de propagación. Es una flexión gradual de las ondas de radio VHF y UHF en la atmósfera. Al doblar las señales ligeramente hacia el suelo, la refracción contrarresta la curvatura de la Tierra y permite recibir señales en estas frecuencias a distancias un poco mayores del horizonte visual. Las señales de radio que llegan a un receptor después de tomar diferentes caminos desde el transmisor pueden interferir entre sí si están desfasadas. En algunos casos, hay escenarios donde estas ondas pueden cancelarse entre sí por completo. Este fenómeno se conoce multitrayectoria y puede provocar que una señal se debilite y se distorsione. Es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en lugares montañosos cuando la señal se refracta dentro de la montaña, cancelando la onda que está siendo emitida por el radio. La propagación de múltiples rutas de señales desde estaciones distantes da como resultado un desvanecimiento irregular, incluso cuando la recepción es por lo general buena. En algunos casos, mover la antena unos pocos pies puede evitar la ubicación en la que se produce la cancelación. Para poder entenderte un poco mejor, sería el equivalente de tener una luz siendo refractada por un espejo y nos movemos lo suficiente para no recibir de frente la luz que está siendo refractada. Reorientar la antena también puede ayudar al hacer que una de las señales que provoquen interferencia sea más fuerte o más débil. Debido a que los puntos muertos de las trayectorias múltiples generalmente se están separados por aproximadamente un medio de la longitud de onda, las señales VHF o UHF de una estación en movimiento pueden adquirir una variación rápida en la fuerza conocida como aleteo móvil o cercado.
La distorsión causada por la trayectoria múltiple también puede hacer que se reciban señales de datos digitales, VHF y UHF, con una tasa de error más alta a pesar de que la señal sea fuerte. La propagación, cuando está en y por encima de las frecuencias de ondas métricas asistidas por variaciones en la atmósfera, se le llama propagación troposférica o simplemente se le llama tropo. Las variaciones como los frentes climáticos o las inversiones de temperatura crean capas de aire una al lado de la otra que tienen características diferentes. Las capas forman estructuras llamadas conductos que pueden guiar incluso las señales de microondas a largas distancias. La propagación troposférica es utilizada regularmente por aficionados para hacer contactos VHF y UHF que de otra forma serían imposibles de propagar a través de la línea de visión. Los contactos troposféricos en caminos de 300 millas o aproximadamente más de 360 kilómetros no son infrecuentes. Por encima de la atmósfera inferior, donde el aire es relativamente denso, y debajo del espacio exterior, donde no hay aire, se encuentra la ionosfera. En esta región, que va desde unos aproximados 30 millas a 260 millas sobre la Tierra, es decir, 45 aproximadamente a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, los átomos de oxígeno y de nitrógeno gaseoso están expuestos a la intensa y enérgica luz ultravioleta del Sol. La luz ultravioleta tiene suficiente energía para crear iones cargados positivamente a partir de los átomos de gas, al eliminar algunos de sus electrones cargados negativamente. Los iones y electrones resultantes hacen que la ionosfera sea débilmente conductora. La ionosfera se forma en las capas D, E, F1 y F2, siendo la capa D la más baja. Dependiendo si es de día o de noche y de la intensidad de la radiación solar, estas capas pueden refractar, por ejemplo, las capas E, F1 y F2, o absorber las capas D y E, las ondas de radio. Las ondas de radio se pueden doblar completamente hacia la Tierra por refracción en las capas E y F de la ionosfera, como si se reflejaran. A este tipo de propagación se le llama propagación de ondas de cielo u omisión. En inglés, skywave propagation o SKIP. La capacidad de refractar o doblar ondas de radio también depende de la frecuencia de la onda de radio. Las ondas de frecuencia más altas se doblan menos que las de frecuencia más bajas. Dado que la superficie de la Tierra también es conductora, la misma también puede reflejar ondas de radio. Cada reflejo de la ionosfera se le llama salto. Los reflejos de la ionosfera permiten recibir ondas de radio a cientos o miles de millas, miles de kilómetros de distancia. La propagación ionosférica a larga distancia es la forma más común para que los radioaficionados establezcan contactos a larga distancia en las bandas de HF. En todos los puntos del ciclo solar, los parches de la capa E de la ionosfera pueden ionizarse lo suficiente como para reflejar las señales de VHF y UHF de regreso a la Tierra. A esto se le llama propagación esporádica E o E-skip y es más común durante los primeros meses del verano y a mediados de invierno. Por lo general, primero lo vemos en 10, 6 y ocasionalmente en 2 metros. Junto con la propagación esporádica E, la ionosfera es el hogar de otros reflectores de ondas de radio.
Vamos a ver algunos ejemplos. La aurora boreal es el resplandor de las delgadas láminas de partículas cargadas que fluyen a través de las capas inferiores de la ionosfera. Estas láminas delgadas, por encima de las 50 millas o más sobre la superficie de la Tierra, reflejan señales de VHF. Debido a que la aurora cambia constantemente, las señales reflejadas cambian de fuerza rápidamente y a menudo se distorsionan. La región E de la ionosfera también alberga rastros de meteoritos. Un meteorito o meteoroide que se quema en la atmósfera superior da como resultado un meteorito con un rastro de gas ionizado que dura varios segundos y puede reflejar señales de radio. Las señales de rebote de estos senderos ionizados se llaman propagación de dispersión de meteoritos. La mejor banda para la dispersión de meteoritos es la de 6 metros y permite hacer contactos a distancias de hasta 1200 a 1500 millas. La señal de frecuencia más alta que puede reflejarse en un punto de la Tierra entre el transmisor y el receptor es la frecuencia máxima utilizable, la MUF, que está a lo largo del camino. La frecuencia más baja que puede viajar entre esos puntos sin ser absorbida es la frecuencia más baja utilizable. Cuando es posible la propagación de ondas de cielo en una banda de aficionados entre dos puntos, se dice que la banda está abierta. De lo contrario, se dice que la banda está cerrada. Debido a que la ionosfera depende de la radiación solar que se forma, las áreas a la luz del día tienen una ionosfera diferente sobre aquellas que están en un área nocturna. Esto significa que la propagación de radio puede ser compatible en algunas direcciones, pero no en otras, abriéndose y cerrándose en diferentes lugares a medida que la Tierra gira y cambian las estaciones. La consecuencia directa de esto es que la búsqueda de contactos de larga distancia, también conocida como DXing, sea muy interesante. Los operadores de VHF y UHF también experimentan un proceso de propagación ionosférica que es extremadamente interesante. Cuando la radiación solar se vuelve lo suficientemente intensa, como por ejemplo durante el pico del ciclo de manchas solares de 11 años, las capas F de la ionosfera pueden doblar incluso las señales VHF a la Tierra. Cuando se producen estas condiciones, la ionosfera admite la comunicación VHF a larga distancia, y esto no es posible en condiciones normales. Muy bueno, amigos. Si han llegado hasta el final, queremos felicitarles. Próximamente estaremos yendo hacia el módulo 4, donde estaremos cubriendo otros temas muy interesantes dentro de su proceso de aprendizaje desde cero a novicio. Queremos pedirle que se suscriban a este canal de YouTube y que de la misma forma se mantengan informados vía nuestras redes sociales sobre todas las modificaciones y las adiciones que estamos haciendo a este programa. Si van a nuestro sitio web, sotard.org, y aún no conocen nuestra comunidad Amigos de SOTARD, queremos invitarles a que en la sección Comunícate con nosotros de nuestro website principal, se suscriban a este grupo para mantenerse informado en tiempo real sobre los diferentes programas, eventos y actividades que estamos desarrollando. Si tiene alguna información o comunicación sobre este programa de capacitación, o si desea que se le haga algún cambio, alguna pregunta o comentario, les pedimos por favor visitar nuestro sitio web y presionar la burbuja de contacto o escribirnos a info@sotard.org. Queremos darle las gracias, querido amigo, por estar en este programa de capacitación. Es nuestro interés que usted se mantenga preparándose de manera continua y de ahí la creación del programa permanente de capacitación para radioaficionados. Todas las semanas vamos a estar publicando un nuevo módulo, así que una vez que completemos desde cero a novicio, continuaremos con otros segmentos muy interesantes de aprendizaje.
Así que queremos una vez más darle la gracia y pedirles que se mantengan pendientes. Ha estado con ustedes Hotel India 8, India Lima Oscar, un servidor Luis, quien se despide como su facilitador hasta la próxima y 73.